oportunidad, ¿verdad?, de conversar con ustedes. Mi nombre es Vilma Núñez de Escocia, soy abogada defensora de derechos humanos, presidenta fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Y en ese carácter es que estoy aquí, porque yo fui una de las personas, una de las integrantes de una misión que realizó la Federación Internacional de Derechos Humanos, tanto en la frontera sur, Guatemala, México, como México con los Estados Unidos, para conocer el tratamiento y la situación que enfrentan los migrantes, tanto centroamericanos como mexicanos, en su rumbo hacia los Estados Unidos. Bueno, según yo, ¿cuáles son las principales problemáticas respecto a los derechos humanos en general? En Nicaragua. Bueno, en Nicaragua la situación es bien compleja. No se puede hacer una valoración muy simple, decir está buena o está mala. Además, para hacer una valoración de derechos humanos hay que hacer un análisis del contexto. La situación política, social y económica en que se produce esa situación, porque precisamente ahí es donde están las causas que violan los derechos humanos. Consideramos que el principal problema en materia de derechos humanos que enfrenta Nicaragua es la pobreza, el desempleo, o sea, la violación en términos generales de los derechos económicos y sociales. El actual gobierno, que tomó posesión el 10 de enero del año 2007, heredó un déficit económico y social muy grande del anterior gobierno. Sin embargo, todas las promesas de campaña que pensaba mucha de la gente que se iban a impulsar cambios o acciones sustantivas para impulsar estos cambios, todavía no se ven. Han habido algunos pequeños avances, algunas situaciones positivas, pero que definitivamente son paliativos que no apuntan al fondo. Eso en lo que respecta a los derechos económicos y sociales. Y lo que sí hay una gran preocupación es porque se ha profundizado el deterioro institucional que hay en el país. ¿Por qué le hablo de profundización del deterioro institucional? Porque en Nicaragua se empezó a deteriorar la institucionalidad del país con un pacto partidario suscrito entre los dos grandes partidos, el Partido Liberal Constitucionalista y la cúpula, Daniel Ortega, la cúpula del Frente Sandinista. Entonces estos han convertido a las instancias gubernamentales principales en instancias de poder que responden más que a la Constitución y a las leyes que los rigen, a los intereses de los grandes partidos. Después de eso, el estilo de gobernar del presidente está precisamente limitando las libertades públicas. Hay un retroceso, amenazas todavía, no hay hechos más concretos en materia de libertad de expresión, pero sí definitivamente una confusión Estado-partido que con la experiencia que vivimos durante la revolución en ese sentido, ya nosotros pensábamos que se podía hacer una rectificación para no cometer los mismos errores. Un secretismo, todo se hace en secreto, a pesar de que se aprobó recientemente una ley de información pública, nadie sabe qué es lo que ocurre. Tiene el presidente un doble discurso. En una plaza pública, reunido con sus partidarios, con la gente que lo sigue, ofrece una serie de cosas, pero vive reuniéndose constantemente con los empresarios, con los inversionistas extranjeros y con los representantes de los organismos financieros internacionales, y los empresarios están completamente satisfechos y no sienten que hay ningún riesgo al desarrollo de sus intereses. Entonces, cuando uno sabe y puede caracterizar bien a un gobierno
si va a actuar de esta manera o esta va a actuar de otra, es más fácil enfrentar, no me gusta usar la palabra enfrentar, pero es más fácil hacer propuestas, combatir, pero cuando te dicen una cosa en una plaza y se hace otra en una mesa de negociaciones, es mucho más difícil. Y bueno, usted habló de la pobreza como el principal... ¿De la qué? Pobreza. ¿De la pobreza? Ajá, como el principal problema, pero según usted sería el principal reto de Nicaragua también. ¿Cuál sería? Como te digo, este es un problema como endémico. Lo que pasa es que habían muchas expectativas y es lógico que no podamos pensar de que los niveles de pobreza, Nicaragua es el tercer país más pobre de Latinoamérica, se podría cambiar mágicamente de la noche a la mañana. Pero fíjate que según los datos de Naciones Unidas, somos el tercer país más pobre de Latinoamérica. Más del 50% de la población vive con $1 al día. Los niveles de desempleo son muy altos y no se ven medidas concretas a fondo, a largo plazo, para combatir esta pobreza, que es uno de los compromisos que el presidente adquirió. Ha tomado algunas medidas muy puntuales, como por ejemplo un programa que se llama Hambre Cero, que significa darle algunos recursos que puedan producir alimentos y un poco de producción a algunas familias. Es una buena medida, es un avance, pero pasa lo siguiente, que se está usando con intereses partidarios. A los que se favorece únicamente son a las personas como más leales a la cúpula partidaria, y un presidente tiene que gobernar para todos, en este caso para todos los nicaragüenses. Entonces, tenemos muchas preocupaciones. Por ejemplo, se están cerrando los espacios políticos. Recientemente el Consejo Supremo Electoral le canceló la personería jurídica a 2 partidos. Y ustedes tal vez recordarán que uno de los principios de la revolución sandinista, por la cual dio la vida más de 50.000 nicaragüenses, yo soy sandinista, pero el sandinismo es más amplio que la expresión partidaria. Entonces, le quitaron ya la personería jurídica. La guerrillera de la María Tellez, en protesta o en reclamo, en demanda de que se restableciera la personería jurídica de su partido, se puso en una huelga de hambre que después de 14 días los médicos la sacaron y la tienen internada en un hospital en situación crítica. Todas esas situaciones, ¿verdad?, generan un clima de mucha tensión, de mucha incertidumbre, y todo eso de cara a las elecciones municipales que vamos a tener en noviembre. Nosotros quisiéramos que fuera otra realidad, la realidad de Nicaragua. De ninguna manera, como organismo de derechos humanos, quisiéramos que el gobierno actual fracasara. El fracaso, quisiéramos que saliera adelante, que hubiera una rectificación. El fracaso de Daniel Ortega significa la continuación o la profundización de la pobreza en Nicaragua, y eso no puede ser, no podemos seguir por estar pendientes. Tanto luchamos contra la corrupción que desarrollaron Arnoldo Alemán y el anterior presidente. Sin embargo, hay una serie de comportamientos gubernamentales que pueden caracterizar precisamente actos de corrupción. Por ejemplo, el gobierno venezolano está apoyando a Nicaragua con petróleo. Sin embargo, nadie sabe dónde está esa ayuda venezolana, porque no la ingresan al presupuesto general de la República, sino que fundaron una empresa privada con empresarios muy allegados a la presidencia, que son los que manejan esos fondos.